Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Ya llegamos sin darnos cuenta a la semana número 9 y el título de nuestra lección fue El proceso del discipulado, la cosecha. El texto base está ahí en Juan capítulo 4, versículos 28 al 38. Es una extensión de lo que ya empezamos a estudiar la semana pasada. Y comenzamos recordando las palabras de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 2. Allí Él nos presenta una paradoja interesante. Hay una cosecha muy grande por ser realizada, pero hay pocos obreros. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, oren para que Dios mande más trabajadores. Ahora, la palabra en griego que se utiliza y que traducimos como mandar o enviar es ekbalo, que entre otras cosas significa tirar, expulsar, lanzar, arrojar violentamente, incluso si se quiere, y que se utiliza en varios textos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 20, cuando se habla de que Jesús está expulsando demonios, o en Marcos capítulo 1, versículo 12, donde se habla de que Jesús fue llevado, algunas traducciones dicen arrebatado al desierto, o Hechos capítulo 27, en donde se nos muestran los marineros que están lanzando el trigo al mar para que el barco no se hunda. A ver, Jesús nos pidió que oremos para que Dios lance como misiles más trabajadores a la mies para poder cosechar. Y allí surge una pregunta. ¿Cuán dispuesto estás a ser lanzado por Dios a la obra de cosechar almas para el reino? Preparamos el terreno, cultivamos el interés a través de un estudio bíblico, necesariamente llegaremos al punto en el cual tenemos que cosechar decisiones espirituales que apunten a un bautismo. Esta es la parte donde a veces patinamos un poco y hasta nos perdemos. Tenemos que recordar que debemos practicar un poquito lo que significa ser llamados, ya sean personales o públicos, para que las personas decidan entregar su vida a Jesús. Bueno, ya vamos a llegar a eso, pero antes recordemos un poquito la historia de Jesús y la samaritana ahí en Juan capítulo 4. La semana pasada vimos todos los esfuerzos de Jesús para que esta mujer por fin acepte el mensaje que él tenía para ella. Pero a partir del versículo 28 del capítulo 4 de Juan encontramos a esta mujer que lo deja todo, va a la ciudad y trae a las personas para que ahora ellos y ellas conozcan a Jesús. En contrapartida vemos en el versículo 31 a unos discípulos que están más concentrados en las necesidades materiales de Jesús, que bueno, no es algo que esté mal, pero Jesús aprovecha la situación y mientras que vienen los samaritanos saliendo de la ciudad les dice, miren gente, realmente esto para mí es prioritario. Yo puedo comer en algún momento, más tarde o más temprano, pero este es el momento en el cual yo voy a cosechar las decisiones de este pueblo que necesita un mensaje de esperanza. Nosotros aquí tenemos que entender algo. Muchas veces hay personas que no toman su decisión por Jesús, no porque no estén preparadas, sino simplemente porque nosotros no les estamos haciendo la invitación. Recordá esto, el Señor siempre va a proveer para tus necesidades. No está mal también que te pongas metas en la vida aquí a nivel terrenal, pero por favor no dejes de colocar las prioridades en su correcta perspectiva. Lo primero y lo principal es cumplir la voluntad de nuestro Dios, que es ser instrumentos para llevar el Evangelio a aquellos que todavía lo necesitan. El evangelismo público sigue siendo una de las mejores maneras de cosechar almas para el reino y bueno, nuestra lección como siempre nos trae algunas orientaciones bien prácticas acerca de cómo encarar esta faceta del proceso del discipulado. Por un lado tendríamos que tener en cuenta programar por lo menos un evangelismo en el año. Estamos hablando de una serie de conferencias que están orientadas a personas que aún no se han bautizado, ¿sí? Aquí no entran las semanas de oración, de énfasis espiritual, nada de eso. Por otro lado, tendríamos que elegir uno o dos oradores, tendríamos también que involucrar a cada miembro de la iglesia. Algunos son buenísimos dando estudios bíblicos, otros son buenísimos abriendo la puerta y recibiendo a la gente con una sonrisa, buscar el don de cada uno e involucrarlos en este plan. Por otro lado, deberíamos invitar y hacer publicidad. Y ahora que existen las redes sociales, no me podés decir que no se puede hacer publicidad, sí se puede. Punto 5. Combinar este plan público o de evangelismo público con un plan personal. Podés traer al predicador más ungido que exista, pero si primeramente no se sembró la semilla, no se creó interés y no se cultivó este interés a través de estudios bíblicos, difícilmente va a haber una cosecha o al menos una cosecha de frutos duraderos. En sexto lugar está brindar el apoyo, todo el apoyo necesario para este plan y ese apoyo a veces involucra también un apoyo financiero. Y en séptimo, pero no menos importante lugar, está orar. Orar por los que organizan, orar por los líderes y orar principalmente por las personas que van a decidir seguir a Jesús.
Todo lo que emprendamos debe ser para la honra de nuestro Señor Jesús. Eso involucra las actividades de iglesia. Sin embargo, seguramente ya te tocó participar de algún sermón en el cual el mensaje no tenía mucho sentido, o participar de un programa de escuela sabática en el que te diste cuenta de que solo estaban cubriendo el horario que se les asignó. Esto es lo que pasa cuando perdemos de vista cuál es nuestra verdadera función como cristianos. Cuando olvidamos que el mandato de Jesús es lanzarnos a la tarea de cosechar almas para el reino, y también olvidamos que nuestra parte en todo este mandato y en toda esta misión es buscar los momentos oportunos para estimular, motivar a las personas a que tomen sus decisiones. ¿Por qué es tan difícil y por qué a veces también es tan incómodo cosechar estas decisiones o participar de esta última fase del discipulado? Bueno, hay por lo menos dos escenarios. Por un lado puede estar la falta de conocimiento. Quizás nunca alguien se preocupó por capacitarte en cómo se hace esto de ganar almas para el Señor. Bueno, si nunca nadie lo hizo, podés ver los anteriores videos, podés seguir viendo este video y vas a encontrar algunas ideas muy prácticas. Es importante que siempre que estés presentando el mensaje del Señor, pienses en esto. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el mensaje que estoy pasando? ¿Las personas me están entendiendo? ¿Ellos se dan cuenta de qué es lo que tienen que hacer al terminar de recibir el mensaje? ¿Que tienen que reaccionar también? Piensa en esas preguntas, que eso te va a ayudar bastante. Hay un segundo escenario que la verdad que es bastante negativo. Muchos cristianos ya estamos con esto de la autosuficiencia. Es tipo la historia de la samaritana y los discípulos en Juan 4. La samaritana entendió que ella no tenía tiempo, que Jesús probablemente se iba a ir de nuevo y fue a buscar a la gente para que lo conociera. Los discípulos se preocuparon en una necesidad de Jesús que no estaba mal, era una necesidad real, pero lo otro era prioritario. Muchas veces estamos en nuestras iglesias, organizamos nuestros programas, pensando en cosas que son necesarias, como de repente la pintura de la pared o cuántas veces nos vamos a reunir durante la semana. Todo eso está correcto, pero la prioridad siempre tiene que ser la salvación de las personas. Para terminar, te leo un par de cosas más que estaban aquí en el folleto que estaban muy interesantes. Una cita de Elena de White del libro El Evangelismo, página 332, que dice: cuando en lo que hacemos para Dios decidimos seguir con energía los métodos correctos, el resultado será una cosecha de almas. No te preocupes por lo que no podés hacer. Preocúpate por lo que sí podés hacer y deja que el Señor haga el resto. Ahora hay unas preguntas muy interesantes acá que no puedo dejar de hacértelas antes de terminar. ¿Qué podría suceder si oramos pidiendo que Dios actúe utilizando el verbo ekbalo, o sea, que nos lance a la cosecha realmente? ¿Quiénes son los samaritanos y samaritanas en tu vida? Esas personas que necesitan escuchar este mensaje. Y la pregunta que por ahí más tocó mi corazoncito fue: ¿necesitas tomar alguna decisión en favor de Jesús hoy mismo? Te dejo estas preguntas para que las reflexiones, para que en oración tomes decisiones y bueno, que sigas teniendo un excelente día, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo resumen.